Qué bueno que nos acompañen en la tarde de hoy. Saludamos a Gloria Alvarado. Ella es experta en inteligencia emocional y en comunicación no verbal. Y hoy vamos a hablar de este tema que ustedes a mí particularmente me apasiona. Porque ojalá realmente de pequeñitos tuviéramos o hubiésemos tenido las herramientas para manejar nuestras emociones de una manera tan inteligente, que no significa no sentirlos, pero sí saberlas gestionar. Sí. Que es importante. Bienvenida, Gloria. Muchísimas gracias por la invitación y qué rico tener este espacio para dar toda la información que vamos a dar. Ahora, nunca es tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde. Siempre estamos a tiempo como papás y como tutores de nuestros niños en enseñarles las mejores prácticas para que aprendan a regular sus emociones, a conocerlas, a expresarlas, que es fundamental, y que realmente puedan vivirlas desde la tranquilidad y el disfrute. Y cuando uno habla de comunicación no verbal, creo que en los niños puede caer como anillo al dedo, sobre todo cuando están en esa primera etapa en donde no hablan, pero su cuerpo puede decirlo todo. Creo que a veces a los adultos se nos olvida lo importante que es ese lenguaje no verbal para poder identificar muchas cosas en los niños. Sí, así como tú dices, los niños de 0 a 24 meses, más o menos, no tienen ninguna otra forma de cómo comunicarnos sus estados emocionales más que desde la no verbalidad, desde sus expresiones faciales, el manejo del tono muscular en el cuerpo. No tienen otro mecanismo porque solamente acuden al llanto o a esa expresión no verbal que nosotros las mamás somos muy intuitivas con ese tipo de comunicación no verbal. Y que son absolutamente transparentes, no se han puesto los filtros que tenemos los adultos como para no expresar las emociones. Entonces empecemos a hablar por etapas. ¿Cuáles son esas etapas, digamos, que podrían considerarse importantes o cómo marcarlas, digamos, por edades y cómo trabajar por cada una de estas etapas? Dentro del desarrollo psicoafectivo de los niños podemos hablar de 3 etapas que se desarrollan en la infancia, considerando de 0 a 11 años. Entonces empezamos con la primera, que es la que decía Sandrita, de 0 a 24. De 0 a 24 meses los niños tienen emociones básicas, incluso ya tienen las 6 básicas, hablando de la alegría, el miedo, la tristeza, la sorpresa y el asco. Y nos queda una, el miedo. No, ya está el miedo. Son 6. A ver. La alegría, la tristeza, el asco, la sorpresa. La sorpresa era la que nos faltaba. La sorpresa era la que nos faltaba. La sorpresa era la que nos faltaba. Son 6 básicas. Esas 6 emociones básicas se desarrollan desde el propio momento del nacimiento hasta los 24 meses. Llevamos ese paquetico de 6 emociones. Solamente que las vemos de los componentes neurofisiológicos y desde la parte comportamental, o sea, la comunicación no verbal. Pero todavía le falta el componente cognitivo, que solamente lo logran desarrollar en la siguiente etapa. Entonces, la siguiente etapa es de los 2 años a los 6 años. Ahí entonces los niños empiezan a desarrollar toda la parte psicomotora, y también la parte de la representación gráfica, o sea, toda la parte del lenguaje, toda la parte del dibujo, y esos elementos, entonces el lenguaje y la parte gráfica son las herramientas que les permiten entonces ya expresar las emociones más allá de la comunicación no verbal. Hay algo que a esta edad es importantísimo, porque en esta edad empieza la época de los temores nocturnos, empieza la época de las pataletas, empieza la época de los amigos imaginarios, de todo de los miedos también. Entonces es una etapa en la cual los papás podemos ahí sembrar el tema de inteligencia emocional tal vez más que nunca. Realmente todas las competencias emocionales se deben empezar a trabajar desde esta segunda etapa, ¿no es cierto? Desde los 2 a los 6 años, que es donde podemos trabajar todo el tema de la autoconciencia, la autoestima, que es fundamental para los niños, la automotivación, la autorregulación y las 2 sociales, que nos queda la empatía y las habilidades sociales. O sea, estos 5 componentes se pueden desarrollar desde esta segunda etapa, de 2 a 6 años, y se perfecciona de 7 a 11, que es la tercera etapa de la que no hemos hablado, que es donde hay mayor cognición, entonces hay más autonomía en el manejo de esas emociones que se vienen desarrollando. Yo me quiero devolver, bueno, es que como estoy viviendo la mitad, y me parece y yo la tercera. Es importante. Porque en esta etapa es como que, digamos que uno como papá ve al niño llorando y uno dice, ¿pero por qué llora? Si no tiene razón para llorar, o por qué gritas, o sea, el tema de validarle los sentimientos, o sea, que se permitan sentirlos, obviamente pues supervisados por el responsable, el adulto responsable, pero creo que... A ver, de las emociones, a mí me gusta decir que tienen, digamos que 3 características que son universales, y es que las emociones son iguales aquí, en Alemania, en Francia, donde sean, o sea, las 6 emociones básicas son idénticas en cualquier lado. Lo otro es que todas son legítimas y todas tienen una función específica en nuestro desarrollo.
desarrollo. Entonces todas movilizan a la acción, llámese ira, llámese miedo, llámese sorpresa, todas nos movilizan. Y lo tercero es que todas nos exigen la autogestión y la autorregulación. Entonces es básicamente que todas son legítimamente. Un niño cuando hace pataleta, quizás detrás de la pataleta, que es lo que vemos nosotros los papás, hay una emoción oculta, ¿no es cierto? Entonces el llamado es a indagar por qué nos están haciendo la pataleta o qué hay detrás de la reacción que estamos viendo en el menor. Bueno, entonces yo creo que ahí tendríamos, conociendo las etapas y conociendo, digamos, las características que marcan cada una de ellas, ya empezar como a ahondar, bueno, ¿y cómo aplico yo como padre la inteligencia emocional en cada una de esas etapas? ¿Verdad? O sea, como primero, ¿qué es la inteligencia emocional y cómo se aplica entonces a cada uno de estos momentos? Bueno, digamos que la inteligencia emocional como definición, muy sencilla, es la capacidad que tenemos para reconocer nuestras emociones, las de los demás, la capacidad para motivarnos y para manejar las relaciones de manera adecuada. Eso es como la definición más resumen que uno podría dar de inteligencia emocional. Ahora, ¿cómo llevarla a la práctica? Entonces, para eso tenemos las competencias emocionales de las que les hablaba, de ayudar a que los niños tengan una autoconciencia de las emociones. ¿Y eso qué es? Que sepan identificar las emociones, cómo les llega, de qué emoción se trata y que las expresen, ¿no es cierto? Y que las expresen, que es, digamos, la parte más importante para la inteligencia emocional, que sepan comunicar la emoción. Tenemos el tema de la autorregulación, que más que la represión, como les decía Olguita, es el tema de cómo gestionar las emociones de manera adecuada. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una alegría, porque a mí me gusta también poner los casos positivos, si el niño tiene una alegría porque se va de viaje, entonces cómo canalizar esa emoción de alegría a diseñar cosas o a hacer cosas bonitas o a prepararse para ese viaje o incluso a mentalizar cómo va a estar en esa situación. Entonces, cómo aprovechar las emociones que el niño vive para gestionar, digamos, otro tipo de acciones. Y digamos que la otra parte de las tiene que ver con ayúdame que se me fue. La otra parte de las emociones o la otra parte de... La otra parte de las emociones, sí. Por ejemplo, la tristeza nos evoca también la creatividad, por claro. ejemplo. Cómo a través de la tristeza a eso precisamente yo quería llegar, porque también soy una convencida de que a los niños, obviamente, hablarles es muy importante, decirle qué es lo que sientes, qué es lo que... Sin embargo, muchas veces cuando ellos no son capaces de hablarlo, si llega de pronto el arte, nos ayuda a ser una herramienta poderosa a la hora de conocer las emociones de nuestros hijos. Que ahí iba. Era cómo, entonces, como papás les damos herramientas para que ellos desarrollen esos componentes. Entonces, obviamente, si yo le fortalezco al niño la autoestima, entonces el niño está más preparado. Y una de las formas de cómo expresarse es a través del arte. Entonces, cómo el arte les facilita a los niños la expresión emocional de la que hablábamos. Y, a su vez, el tema de la autoestima. Hacer cosas como el autorretrato, todo papás eso. Son capaces de controlar sus emociones, ¿cierto? Porque vivimos en una sociedad donde muchos niños son criados con gritos, todavía con la chancla o con el grito, ¿cierto? Como cállese, ¿usted quién le dijo culicagao? Usted es perezoso, usted es mentiroso, usted no sabe nada. O que los papás entre ellos mismos también se agreden, pelean, no manejan tampoco, pues somos humanos, finalmente, ¿no? Entonces, digamos que no hay familia perfecta, pero sí hay una generalidad, digamos, en el trato, en la forma como expresar las cosas buenas, malas. De pronto para la alegría somos los más eufóricos y los gritos, no sé qué, y también a veces para la ira se manifieste, sino pues mira la sociedad tan violenta que somos. Entonces tendríamos que partir desde el principio de que los papás somos nada capaces, enseña más que el ejemplo. Exacto, de controlar las emociones. Los niños aprenden por imitación y es quizás de las primeras cosas que aprenden desde esos primeros meses hasta los 6 añitos, que todavía están como una esponjita cogiendo toda la información. O sea, la imitación es fundamental. Y si los niños no tienen unos papás a seguir, entonces es muy difícil que también tengan competencias emocionales sanas. Es válido que entonces el papá, si de pronto iba manejando, alguien se le atravesó y se enojó, le diga entonces al niño desde que es muy pequeñito: mi amor, lo siento, me enojé porque pasó tal cosa. Claro, es que la expresión emocional parte de eso, de no solamente, digamos que actuar, sino también expresar verbalmente. Lo mismo, estoy triste o estoy muy contenta, todo ese tipo de cosas. Sí, el reto está en facilitar la expresión verbal
o cualquier tipo de expresión, porque los niños, por ejemplo, desde mi experiencia con trabajo con niños, es muy difícil que ellos verbalicen sus estados internos, sus sueños, sus emociones, sus ideales. Pero, por ejemplo, en mi experiencia a través del arte lo hacen con mucha fluidez, y es mucho más seguro que después de que te pintan algo, crees diálogos con ellos acerca de lo que han pintado, ¿no es cierto? Entonces ahí viene la verbalidad que antes era muy difícil lograr. De ahí nace entonces el proyecto. De ahí nace tienes, sí. Y podemos contarle brevemente a los televidentes en qué consiste y de qué manera pueden contactarte. Bueno, Cookie Look es una alternativa que traemos para Colombia, la tengo en Alemania, que facilita una experiencia de comunicación no verbal y de inteligencia emocional para los papás y para los niños en los hogares. Es súper sencillo, ellos se expresan a través del arte, esa obra artística se convierte luego en una prenda que pueden vestir y ahí desarrollamos el orgullo y el reconocimiento, que es fundamental para crear la autoestima de los niños, fortalecerla. Hermoso. Sí. ¿Cómo estás en redes Los sociales? niños te mandan la pintura y se puede volver una camiseta, es súper pijama. sencillo. Los niños pintan en la casa porque creemos que todo este trabajo nace desde el hogar. Entonces los niños pintan en unas plantillas en la casa con el material creativo que tienen. El papá hace una foto sobre esa obra de arte, nos envía la foto por mail y ya nosotros hacemos todo el proceso de confección de esa prenda única, enviamos a la casa y cuando el niño desempaca se siente orgulloso y reconocido de lo que ha hecho. Yo estoy convencida que los niños, cuando tienen una autoestima bien fortalecida, son capaces de tener todo un desarrollo de inteligencia emocional fuerte, porque eso los afianza y les da un colchoncito para cuando se sienten mal. Claro, estamos de acuerdo, todas. Sí. ¿Cómo te contactamos a través de las redes sociales? Estamos en Instagram como Cookie Look, ahí nos pueden encontrar. ¿Con doble K? Sí, con doble K. Son Cookie con K-U-K-I, Look. Y estamos en Facebook también, en nuestra página oficial. Muchísimas gracias. Muy bonito. Y obviamente también en la web, en nuestra página web, cookielook.com. Cookie Look. Muchísimas gracias, Gloria, por acompañarnos.